¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a dar el último tema que me interesa de que ya manejen. Este, este es el último tema que corresponde al programa de este cuatrimestre. Vamos a ver un tipo de relación un poquito más compleja. Bueno, no es compleja, es un tipo más de relación dentro de todas las que fuimos viendo. Hasta ahora en sí, cuando vimos un tipo de relación, vimos la que era uno a uno, uno a muchos, y de muchos a muchos, ¿no? Que la de muchos a muchos generaba una nueva tabla que relacionaba ambas. Este, Vamos a enganchar hoy un tipo de relación que se da para casos especiales. Este es el apunte que ustedes tienen, así que lo voy a abrir con el navegador, así me da la opción de... ¿Dónde estaba el apunte? Ay, cuando... A ver, con... Ahí está. Ahí está. Acá se ve mejor. Se me tendría que usar un navegador para ver PDF porque es mejor. Es tremendo. Bueno, esto es todo lo que fuimos viendo hasta ahora. Los tipos de relaciones, cómo se ve la cardinalidad, que me interesa mucho. Siempre se elige la cardinalidad, la modalidad. Y lo que vamos a ver es lo que es la especialización y la generalización. El concepto de en bases de datos, hay una opción de relación que hace una pequeña diferencia. Ya vimos de que SQL es un lenguaje de programación, un lenguaje de programación bastante antiguo, o sea, viejo con respecto a otros, que no ha cambiado mucho. Por ahí se ha especializado en algunos tipos de comando, un tipo de búsqueda específica, pero no ha cambiado nada en la estructura. O sea, ustedes la base de datos se mantienen siempre igual. Es un lenguaje de programación tan antiguo que incluso que lo único que hace es estar preparado para consultas de datos. Es todo lo que venimos viendo hasta ahora. Hay bases de datos más modernas que tienen otro formato, que no son relacionables, que trabaja con JSON, que es otro tipo de formato de texto. El tipo de texto de SQL, que es un lenguaje de programación, no maneja objetos, o sea, no es un lenguaje de programación orientado a objetos. Cuando ustedes den programación a objetos, van a ver que es muy ventajoso. Objetos es algo... es difícil de comprender cómo funciona en promedio, no significa de que todo el mundo, o sea, es un concepto bastante complejo, pero una vez que se entiende, que se hace el clic en la cabeza, se comprende, se solucionan muchas cosas, porque objetos es lo que funciona en la mayoría de los programas. Hoy en día todos son objetos y tienen funciones, tienen características, tienen métodos, este, permite instanciarse, tiene, o sea, tiene muchas ventajas y en el proceso. Ahora, SQL, que es lo que aprendemos acá, no es un programa orientado a objetos, no es un lenguaje de programación orientado a objetos. ¿Por qué? Porque las bases de datos tienen datos, no tienen funciones. ¿Está? Yo no le puedo pedir a una entidad que me haga un cálculo, no lo hace el cálculo la entidad, ¿se entiende? Yo en esto que tengo acá, yo no le puedo decir de que empleado me genera un listado.
Empleado yo puedo sacar los datos, DNI, nombre, que voy a buscar un zoom. Puedo sacar los datos y yo con estos datos, bajo un programa aparte, que sí puede ser un programa orientado a objeto o no, puedo generar una función, puedo generar una ejecución de algo, pero dentro de SQL no se puede hacer eso. Así que no es un programa orientado a objetos. Ahora, ¿qué me permite a mí? Me permite generar esas relaciones especiales entre las entidades. ¿Sí? Que si hacemos un resumen, y esto es importante, me interesa a mí de que este concepto lo tengan siempre ustedes, ¿sí? No se me, no se me queden con este concepto. O sea, el concepto de herencia, ustedes por ahí si lo llegan a googlear o algo, le va a aparecer ¿m? Algo que es a objetos. Acá hablamos de herencia en SQL. Por ende, acá lo que tenemos que pensar es, como dicen en el apunte, lo voy a elegir acá para que... Generalización. Generalización. ¿Dónde es que lo dejé el otro? Acá está. Y especialización. ¿Qué me dice esto a mí? Me dice de que algo tiene una función específica, una función única, o algo general, o sea, algo depende de algo. ¿Qué significa herencia? Herencia tiene la capacidad de heredar algo. Vamos en el caso de que yo tengo que hacer un trabajo de este estilo. Vamos a pensarlo como que me dice a mí, usted realice un MER de una empresa que genera proyectos de diseño de cortinas. Entonces digo yo, bueno, a ver, ¿quién las compone? Bueno, listo, las compone el directivo. Voy a hacer un DER directamente, ni siquiera hago un MER. Mal, porque tenía que ser por el MER, pero yo voy a hacer un directivo para que vean las opciones. Hago un técnico. ¿Por qué? Porque esto, lo que vamos a ver hoy, se ve mejor en el DER. Y administrativo, como está ahí. Estos son los tipos de empleados. Es más, voy a poner un empleado más que no estaría acá. Un logístico. Logístico, esto muy, muy militares, pero bueno, logístico también en las empresas se encuentra, que logístico puede ser el que es encargado de las compras, encargado del correo, encargado de la limpieza, del mantenimiento del edificio. ¿Está? Eh, entonces, yo tengo que hacer una tabla para cada uno. ¿Por qué los tengo separados? Y porque el directivo tiene un coche asignado. Es más, voy a hacer los atributos de otro color, así se me van a ver un poquito mejor. No, que no tenía. Bueno, me perdí. Tengo un coche asignado. El técnico trabaja sobre los proyectos. Entonces tiene un proyecto. ¿Por qué el directivo no tiene un proyecto? Y porque el directivo no maneja proyecto en cada uno. El técnico sí lo maneja.
Entonces, ¿tiene sentido que yo le ponga acá proyectos y siempre va a estar vacío? No se lo coloco. ¿Sí? El administrativo, antigüedad le he puesto, tiene acá. Bueno, sí. Incluso puedo ponerle que administrativo tenga este, acceso al sistema. Porque el administrativo administra datos específicos del proyecto que el directivo no se muestra en hacerlo, sino que recibe los memos, los informes, y el administrativo sí. El técnico no tiene acceso, el técnico tiene sobre el proyecto. Aparte pueden ser técnicos contratados por el momento, para un proyecto y después son usados. Y el logístico, eh, sectores de responsabilidad. Fíjense que son atributos que están relacionados directamente con cada entidad y nada más. Entonces no tiene un sentido práctico mezclarle sectores administrativos o proyectos a logísticos. Pero cada una de estas entidades son personas. Cada persona tiene un tipo de atributo específico. ¿Y qué atributos son? Y los que venimos viendo de ese color, que puede ser el DNI como llave principal. DNI como llave principal. DNI como llave principal. ¿Sí? También cada una son personas, tiene un nombre, apellido, dirección, teléfono, email, edad, o no edad, puedo poner fecha de nacimiento, tiene un sueldo, son todos atributos. Incluso algunos son compuestos, algunos son multivaluados, como sueldo. Y todo esto son todos atributos. Que si me pongo a pensar, todos los atributos están en todos lados, pues son todas personas. Entonces, si lo miro desde este punto de vista, veo de que estos atributos están repetidos. Está bien que no van a estar repetidos como información, porque cada persona que figura acá va a estar repetido. Va a tener sus datos, que van a ser diferentes a los de los otros, porque cada persona es independiente. Lo que sí, cada tipo de persona, dependiendo de su función que está en cada entidad, va a tener un atributo específico, o más de uno, ¿eh? Yo puse uno como ejemplo. Vamos a poner el ejemplo directivo, puede tener coche, puede tener una oficina específica. ¿Sí? Que la oficina, en cambio, por los técnicos trabajan en talleres. El técnico también puede tener instrumental designado. ¿Sí? El administrativo puede tener una PC asignado. Un puesto de trabajo. ¿Está? Y el logístico puede tener un inventario. Un inventario de elementos. O sea, fíjense que son más atributos que son independientes uno de cada uno. Entonces, ¿qué solución se administra cuando tengo este tipo de MER? Y esto se usa y lo tenemos que empezar a implementar en el próximo proyecto. Fíjense en este resumen que está hecho acá, que está más bonito. Acá me falta, justamente me falta el logístico, que lo puedo colocar acá al lado. Acá puedo colocar logístico. ¿Sí? Se genera un empleado, porque en sí son todos empleados estos. Son empleados de una empresa. Entonces, el concepto de empleado ya tiene los datos básicos que tiene cualquier persona, porque son personas. Entonces yo ya coloco estos atributos básicos y tengo una dependencia, una herencia. ¿Por qué se llama herencia? Porque administrativo
va a heredar todo esto y se agrega esto. Tal como la herencia de sus padres a ustedes, que heredan los genes, ese es el concepto que se piensa de esta manera. Técnico va a heredar todo esto de empleado y además va a tener su atributo título. Entonces, cuando yo realice la consulta, porque acá hay una relación hecha, esta relación me dice al técnico qué título tiene y cada uno de estos datos y obtengo la misma información. Entonces, de esa manera yo puedo manejar un listado de empleados que por ahí está es cómodo porque para la parte de tesorería, que es la que administra el sueldo, maneja esta base de datos sin importar la función que cumpla. O por ahí sí, porque por ahí se fije en el campo de función, que no se ve, pero está, que el campo de función va a estar indicado acá. Entonces, ¿cómo es que se implementa esto? Bien, vamos a implementarlo. ¿Cómo es que yo lo organizo? Vamos a organizarlo. Y acá es donde comenzamos a trabajar sobre el proyecto. De ahora más, cuando yo encuentre una opción de una entidad que puede tener una o más opciones únicamente y algo general, tengo que implementar esto. Lo puedo encontrar yo. Si lo hago de la manera clásica, de que lo hago de esta manera, Almer, Alder, no está mal. Está mal, o sea, está mal implementado, se puede decir, pero esto va a funcionar. Pasa que ustedes ya se están capacitando para saber hacer algo de una manera más, eh, buscar la manera ideal de realizar un trabajo, este no es el correcto. ¿Cómo debo proceder yo para buscar algo correcto? El ejemplo está en la teoría. La especialización o generación es un tipo de relación especial llamado herencia. ¿Sí? Acá le hago el recordatorio. Existe entre una entidad de nivel superior. ¿Por qué es superior? Porque es algo básico. Sin ese nivel superior no podría existir la inferior. Yo puedo decir que en este trabajo que está acá abajo, que esto puede venir de la escuela, yo puedo decir que los empleados de un colegio o de una institución educativa va a tener dos tipos de empleados, y puede tener más, ¿no? Porque también podría poner los directivos. Pero vamos a poner docente y no docente. O sea, nivel superior es empleado. ¿Por qué es empleado? Porque a nivel educativo, si yo no tuviera la opción de empleado, no existiría docente y no docente porque ellos son empleados. O sea, está directamente, o sea, docente hereda de empleado. ¿Tá? Así se llama. Con una o más entidades de nivel inferior. Puede ser una o más. Si tiene una, es como que no tiene mucho sentido, porque sería una relación uno uno a muchos, o de muchos a muchos. Esas son las relaciones clásicas, si habría una sola. Como hay más de una, esto cambia un poco ya. ¿Cómo es lo que se usa? Y acá el triángulo está un poco al revés. Bueno, es un triángulo. Fíjense que ya no es un rombo esta relación. Cuando hacíamos las relaciones, era un rombo. Este es un triángulo. Realmente la idea del triángulo es al revés. El triángulo me indica hacia dónde es la relación. Y ahí donde está la opción de especialización o generalización. Si es especialización, a ver, este es un concepto este, medio no tan normado. O sea, cada uno usa su formulita. Yo he visto varias biografías, no les quiero complicar la vida con eso, pero hay generalmente la idea de que el dibujo, el gráfico, a mí me lleve ya a una guía, yo ya entienda cómo es que trabaja. Generalmente, cuando yo hablo de
especialización es que algo se especializa. ¿Qué significa especializarse? De que empleado va a tener una sola especificidad, o sea, va a tener una sola herencia. ¿Cuál es la herencia que va a tener? Va a ser docente y nada más. O sea, la especialización se usa como un solo verbo. Cuando en las relaciones poníamos el verbo adentro que dice camina, pertenece, contiene, poníamos lo que sea acá adentro, me daba el verbo, me daba la idea. Cuando hablamos de especialización, decimos es un. La vamos a ver en inglés como así. Is a. ¿Sí? A veces está un poquito compuesto así, parece is, como bien escrito. Eso significa es un. Y es un, o sea, un empleado es un docente. Un empleado es un no docente. Es uno u otro. Uno u otro. Eso es especialización. Y generalmente, como empleado va de arriba hacia abajo, el triángulo tiene que tener esta manera. No de esta. Es así. ¿Sí? Es de acá y acá va para abajo. ¿Por qué? Porque esto decanta en uno o en otro. ¿Está? Y lo mismo pasa acá. Un no docente, puede ser un administrativo o un técnico. Es un. Y fíjense de que la ventaja es que yo a técnico, si yo busco un técnico, voy a encontrar que tiene un título, que tiene una categoría, que tiene un nombre y que tiene un legajo. Esos cuatro tributos pertenecen al técnico. ¿Sí? Si yo busco un administrativo va a pertenecer a una jefatura, tiene una carga horaria, porque es fijo, tiene una categoría, porque es no docente, y tiene un nombre y tiene un legajo. ¿Por qué? Porque administrativo hereda de no docente y hereda de empleado. Es una herencia doble la que tiene. Este es el concepto de herencia. Este es el concepto de especificidad. Porque administrativo tiene una especificidad de no docente y es empleado. Tiene las dos herencias. Como técnico tiene la misma de empleado, no docente y de técnico. ¿Está? Cada registro que contenga técnico va a heredar de no docente el campo categoría, o sea que en la entidad no docente va a tener un campo que se llama categoría. ¿Sí? Y el legajo y nombre también va a tener una relación que va a venir con técnico. ¿Está? Esa es la idea de cuando hablamos de especificidad. ¿Está? Eh, cuando hablamos hacia abajo, que mi concepto lo estoy tomando de esta manera yo, esto es especialización. ¿Por qué? Porque solamente una herencia va a estar en una siguiente entidad. O sea, el nivel superior hereda a solo una de la de más abajo. O sea, ¿esto cuándo se da? ¿Cuándo se da esto? Acá tengo que tener cuidado en el texto. Y esto escúchenlo bien, y esto es importante. Si a mí me dicen en el texto donde yo voy a indicar eh, las entidades y le digo, un empleado, un empleado de esta institución puede ser docente o, o no docente. Si yo les digo que un empleado puede ser docente o no docente, es especialización. Porque estoy dando una opción, uno u otro. ¿Se entiende? Cuando yo lea el texto
del concepto que me están pidiendo la base de datos. Le digo que un vehículo puede ser para transporte de pasajeros o para uso particular. Eso incluye, es una opción u otra. No me permite hacer las dos al mismo tiempo. Entonces eso es especialización. ¿Se entiende eso? Queda comprendido de que solamente en el texto, excepto que me lo haya indicado, que puede ser solamente esas dos, pero generalmente en el texto que me piden a mí generar la base de datos, me van a estar diciendo eso. El día que a ustedes toque hacer un trabajo en el cual una entidad puede cumplir solo una de las entidades que siguen, es cuando yo tengo una herencia de especialización. ¿Queda claro eso? ¿Les queda alguna duda? Bueno, dame un segundito ahí. Ahí mismo que justo después un poquito. Bueno, esto queda como marcado, ya entendido. No es difícil, pero es cuestión de practicarlo. El otro día, cuando estuvimos haciendo el del avión, había un punto que nos tomaba, que preguntaba. Y acá les doy el ejemplo directamente, a ver si. A ver. Trabajo en clase. Creo que era este. Y volvemos siempre al mismo trabajo, ¿eh? Este también podría ser, pero no, este no debe tocar ahora. El número 8 era. No. Yo le había marcado el otro día un trabajo que le dije que podía hacer algo que no vivimos todavía. Me parece que no era de acá. Ahora no me acuerdo muy bien cuál era. Bueno, no viene al caso igual. Después vamos a dar uno entero. Eso ya lo habíamos marcado. Bueno. Esto es lo que a mí me interesa que ustedes tomen en concepto. Ahora vamos a explicar la otra parte, que justamente esto no está en la teoría, porque es un poquito más abierto. No se lo pensaba dar, pero ahora que estamos con tiempo y ustedes ya comprendieron esta parte, vamos a ver el tema de generalización. Pero primero, ¿cómo armaría esta herencia yo? Bueno, vamos al ejemplo del trabajo que tenemos acá. Yo primero tengo mi entidad empleado. ¿Sí? Mi entidad empleado va a tener mi DNI como entero, como llave principal. Y después, por los atributos, nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfono, email. String, 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 entero, string. Acá dice mi tabla de empleado. Entonces ahora tengo las otras. Voy a tener administrativo,
logístico, técnico y directivo. Ahora, son todas tablas. La tabla que tengo que colocar. Y tengo que colocar los atributos específicos. He dicho que directivo tiene coche y oficina. El técnico tiene proyecto y tiene instrumental. El logístico tiene sectores y inventario. ¿Sí? Esto pueden ser, vamos a ponerle string, porque no sé qué tipo de dato, string, coche lo mismo porque es una patente, string y oficina puede ser, un número de oficina puede ser un número con código, piso y cosas, así que string, no sé. El administrativo tiene acceso, o sea, una clave de acceso y una PC. También puede ser string y string porque la PC puede tener un indicativo con letras muchas veces. Ahí tengo mi trabajo. Ahora, ¿cómo relaciono las tablas? Y bueno, lo clásico, con DNI. Con DNI, con DNI y DNI. Directamente, cada una de estas llaves está relacionada directamente con este. La misma llave principal me hace de trabajo. Puedo hacer de esta manera o puedo hacer de una manera un poquito más compleja, en el cual me permite a mí organizar mejor. ¿Cómo puedo hacer? Y hago un ID de administración. Un ID logístico, un ID técnico y un ID de directorio. Esto lo puedo hacer como seguridad. Y después coloco el DNI como llave foránea. ¿Y cómo va a ser la relación? La relación, como es del tipo especialización, es tremendo escribir sobre especialización. Va a ser de 1 a 1. ¿Por qué? Porque cada empleado va a tener una y solo una herencia. O sea, la relación es 1 a 1. Es 1. ¿Sí? 1 a 1. ¿Por qué? Porque un DNI que está dentro de este nunca va a estar en logístico. Porque solo uno de estos va a tener una relación con cada uno de estos. Que puede estar en DNI. Incluso puede ser parte de la llave principal. ¿Por qué puede ser parte de la llave principal? Porque nunca va a haber un DNI repetido. O sea, yo podría borrar este campo como llave principal para no acceder a datos demás, ¿no? Y dejar este, que es llave foránea, pero también como llave principal. Porque yo busco el DNI administrativo que va a ser único igual del empleado. Al nivel de que yo casi ni siquiera no necesito ni la relación.
No sé si se entiende eso. Un DNI que está puesto, va a estar dentro del administrativo, nunca va a estar en otro logístico, va a estar únicamente en empleado. Y sí o sí debe estar en empleado. O sea, acá van a estar todos los DNI, todos. Acá van a estar todos. Si hay 10 empleados, hay 10 personas acá, significa que acá, en la suma de todos estos DNI, va a haber 10. Es una herencia directa, 1 a 1, sí o sí. Y es todo obligatorio. Cada empleado debe tener una relación, cada administrativo debe tener una relación con el empleado, cada logístico con un empleado, cada técnico con un empleado y cada directorio con un empleado. Y empleado debe tener una relación con cualquiera de estas. Pueden ser todos administrativos, todos logísticos, todos técnicos, todos directivos o un poquito de cada uno, sin importar. ¿Está? Esa es la idea de especialización. Y esa es tipo de herencia disyuntiva. Esto es medio teórico, es para entenderlo. Disyuntiva significa de que cada entidad máster, cada entidad principal, que en este caso es empleado, va a tener uno y solo una herencia. Eso es disyuntiva. Bien. Entonces, ¿cómo realizo? Este es el MER. ¿Cómo realizo el DER? Lo que le quiero decir de que el MER lo puedo realizar de varias maneras. Todas están bien. Si yo pongo un ID administrativo, está bien, pero es demasiado. Para este tipo de relación que es disyuntiva, que empleado va a tener una, solo una y sí o sí una, no es necesario colocar el ID específico de cada uno. No es necesario, porque sé que el registro que yo coloque de DNI acá va a tener un solo lugar en todo esto. Ahora, ¿tengo otro que puede ser que esté repetido? Sí. Y ese otro se llama traslape, translate. Este tipo de relación se puede dar en el caso que un empleado que tiene su DNI como llave principal y tiene varios atributos, nombre, los atributos de acá abajo no me interesan porque son genéricos, son únicamente de empleado, y puede ser de que esta empresa yo tengo este, este, directivos y tenga técnicos. Puede ser de que mi empresa es tan pequeña que el directivo tenga que trabajar como técnico. Sea lo mismo. Si es lo mismo, el Translate me dice de que es muy posible de que un empleado sea directivo y sea técnico al mismo tiempo. Ese tipo de especificidad me indica de que empleado puede tener una o más. Eso significa de que esto puede ser así. Está este tipo de relación. Translate significa de que empleado, el DNI empleado puede estar repetido acá y acá. Ahí sí o sí debo poner como llave foránea. Y me conviene poner como llave principal un ID de directivo, un ID de técnico, que este es único dentro de técnico, este es único dentro de directivo, y lógico que cada uno pues tiene sus atributos adentro, ¿no? Sus atributos únicos. Técnico va a tener sus atributos y directivo va a tener sus atributos. Entonces, ¿qué me pasa acá? Un empleado, el empleado número uno por ahí, con el DNI 11111. Puede ser de que esté en este registro como 111 porque es directivo, cumple una función, tiene un coche, tiene una oficina, y también tenga instrumental, que también está acá. Este caso se puede dar. ¿Está? En este caso, la
especialización cambia de nombre y se lee al revés. Se lee para arriba. Y es generalización. Porque varias entidades corresponden a una entidad superior. Varias entidades menores van a una entidad superior. De estos casos también hay muchos. ¿Sí? Esto en el texto, ¿cómo es que me cambia? Cuando hablamos del de arriba, dijimos de que en este caso es cuando en el texto me dice el empleado puede ser administrativo o técnico. Acá abajo me dice el empleado puede ser directivo y o técnico. ¿Por qué le digo y o? Porque si sí o sí todos los empleados tienen que ser directivos y técnicos, no tiene sentido separarlo en dos entidades. Porque sí o sí, si va a ser directivo y técnico, pongo una sola entidad que diga empleado. Es más, ni siquiera hago las entidades. Estos atributos que están acá, los coloco acá abajo. Y me soluciono todos los problemas porque todos van a ser empleados iguales. Esto es cuando yo me encuentro con un lugar donde debo dividir una cantidad de opciones en un ente superior. Puede ser un ejemplo, y les pongo acá arriba para que les quede, pero no vamos a callar mucho. Yo puedo decir productos de un almacén. El producto tiene precio, peso, lugar, ubicación. Y acá yo puedo poner, si es lácteos, ejemplo, frío, caducidad, venta por separado. Yo puedo poner atributos de cosas muy específicas. O puedo poner verduras, carnes. ¿Me entienden? O sea, los productos pueden tener algo muy en común y yo puedo subdividir. Esa es la idea de esto. ¿Está? Hay muchas opciones de esto. El tema es encontrar. Es una herramienta más que si no la uso, no está mal, pero si la uso está mejor. ¿Sí? ¿Cómo hago el DER de esto? ¿Cómo es el DER? El DER, en el caso este de acá, que es el que más me interesa que aprendan a hacer, sería empleado y tengo logístico, administrativo, técnico, directivo. ¿Sí? Cada uno con sus atributos únicos, que les he puesto dos a cada uno. ¿Sí? Este era coche, oficina, este era instrumental, este proyecto, este era PC y acceso, el logístico era inventario y sector. Estos atributos son únicos de cada uno. Los marco así, de esta manera como corresponde. ¿Está? ¿Y cómo es el atributo principal? Como este es de especialización, es un triángulo. Y acá viene algo muy específico. Siempre cuando yo hago las relaciones, siempre ponía una sola línea. Como en este caso empleado, si existe un empleado, sí o sí debe tener una función, sí o sí debe tener una función, significa de que este tipo de relación, dije que era disyuntiva, porque sí o sí tienes una sola herencia. Y si sí o sí, aparte de una sola herencia, debe sí o sí tener una, se pone una doble línea. Esto significa que es total. Sí o sí, cada empleado tiene una
no puede haber un empleado registrado acá que no tenga una función abajo. Si yo busco un DNI acá, el DNI 232323 que figura acá, seguro está en alguno de abajo. Eso es porque es total. Y se dibuja de esta manera. Entonces el programador, cuando lo genere, se va a dar cuenta de que empleado sí o sí tiene una relación abajo, en algún lado. Y, como es disyuntiva, solo tiene una. ¿Cómo es el único que es disyuntiva? De esta manera. Porque pongo es un. ¿eh? Es un, y lo vamos a ver en inglés a veces, is a, como inglés. Eso va dentro del triangulito. ¿Está? Si fuera el de abajo, que el de abajo estaba más simple, no importa, lo voy a hacer más simple para que quede más. Empleado tiene técnico o directivo. Que también, el técnico y el directivo tienen sus atributos. No le voy a poner especificidad ahora porque no me interesa cuál de cada uno. Eh, acá me olvidé una cosa antes que por ahí para relacionarlo con esto, ¿no? Sé que empleado tiene DNI como llave principal, nombre, dirección, tiene todos sus atributos que corresponden a empleado, que son genéricos a todos, ¿no? Administrativo sería todos estos atributos más estos dos. Y yo, para poderlos relacionar, que no los indico, porque esto me indica, yo sé de que acá sí o sí tengo DNI, para poder relacionar esto con esto. Acá tengo DNI, acá tengo DNI y acá tengo DNI, porque es lo que me relaciona. Como es un DNI que está acá va a estar abajo. Esto no se indica, porque va implícito. Me pasaba lo mismo que con las llaves foráneas. No se indica, porque va implícito, porque lo entiendo por la relación. A mí esta relación de herencia me está indicando de que el DNI, que es mi llave principal, va a estar heredado en cada uno de estos. No hace falta especificarlo. ¿Está? Porque sí o sí es único y va a estar. Ahora, ¿qué sucede a mí con este otro? Con la generalización. Generalización, hay algunos que lo hacen de esta manera, hay otros que no lo hacen. Yo lo he entendido así, me resulta fácil. El triángulo es al revés, porque me indica que un técnico es un empleado y un directorio es un empleado. Y puede ser ambos. Así que la herencia va hacia arriba. Acá la herencia va hacia abajo. ¿Está? Un técnico con alguna característica va a ser un empleado que también tiene su característica, ¿no? Nombre, apellido, dirección. Y también tiene DNI. Acá tampoco lo indico el DNI, porque va a estar como llave foránea también. O sea, acá va a estar como llave foránea. Pero seguramente, de las dos maneras funciona, ¿eh? Yo puedo tener la llave propia de cada uno, la puedo colocar, que no está mal, o puedo dejar el DNI, la misma llave principal en todos lados. Total, son entidades independientes, que dependen de la relación nada más. Bien, la idea de entender que yo puedo realizar una especialización en algo y la puedo remarcar como que es total para estar seguro de que solo una va a tener herencia, sí o sí. Y yo debo leerlo de esta manera. O sea, que cuando el programador haga en Python, ejemplo, cargue datos, primero debe cargar en empleado y luego en administrativo. Sí o sí me obliga a eso. Este otro es independiente. Yo puedo ya cargar primero un empleado, pero el camino también lo puedo hacer al revés. Yo puedo cargar directorio, técnico, información y después cargo un empleado.
no es una mala práctica, porque esta cantidad de opciones me da una generalización. Puede ser de que una persona que es técnico y director y directivo sea empleado. ¿Está? Este es el concepto de herencia. Es el último, este, es el último tema que vamos a tomar, este estilo. En el próximo trabajo que hagamos, que va a ser el 9, va a tener un concepto de herencia en el cual deben leer el texto y buscar esto, esto. La forma que el texto se dirige. Esto puede ser como cuando hablamos de la compuerta OR y AND, ¿sí? Este concepto de una cosa u otra. Esto es lo que tienen que buscar. Esto es especialización y esto es generalización. Escrito bien, lógico, ¿no? Y este caso, acá yo dije que era total, en este caso es parcial. Porque parcial puede ser de que tenga esta herencia o no la tenga. Incluso yo puedo tener un empleado que es un empleado que aún no tiene función y no tiene herencia de ninguno de los dos. Por eso es generalización. Puede ser, lo puedo tener, por eso es parcial. Total me obliga que uno sí o sí tenga una dependencia. Parcial puede ser que no, y lo único que una sola línea. ¿Sí? Se prodijo como se lo quise corregir, la empeoré. Parcial es una sola línea. No tiene una obligación de herencia. No tiene obligación de que todos los empleados tengan sí o sí una herencia. Eso es lo que da la parcial. Total me obliga a tener una herencia. Se indica con doble línea. Quisiera que esto quede bien en concepto porque lo he dicho un poquito desprolijo. Me interesa de que este concepto les quede bien claro a ustedes, ¿sí? Porque es lo que vamos a tomar. Como yo les dije cada vez estamos haciendo un poquito más de, le agregamos algo más a cada definición. Esto es lo último, me interesa que lo sepan, que lo entiendan y que lo implementen. Hay muchas maneras de hacerlo. En el próximo práctico, esto no es válido, ¿eh? Es esto válido. O sea, esto de acá arriba, esto no es válido. Hay que hacerlo de esta manera. Ustedes busquen cómo usar las llaves principales. Hay muchas maneras de usar las llaves principales, usar las llaves foráneas. O sea, realmente ustedes en el SQL no existe una relación que le diga es un, o una relación que le diga esto es generalización. No le dice eso. Esto va en el concepto del diseño, de cómo yo uso las relaciones internas. Las relaciones que yo puedo hacer en el SQL son las que vimos de la primera vez. Era de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a uno, que esto sí lo mismo, pasa que depende de para dónde se vea, y de muchos a muchos. Cuando hablamos de muchos, acuérdense que muchos es uno, dos o más. Eso es muchos. ¿Está? No hace falta que sean millones, sino con que sean tres, ya es más de uno, más de dos, digo. O sea, es más de uno, dos o más. Estos son tipos de relaciones que yo puedo marcar en la base de datos, entenderla directamente. ¿Sí? Ahora, este tipo de concepto, incluso esta de uno a muchos, mucho a uno, es como lo mismo, porque es en la base de datos es lo mismo que esta otra. Yo entiendo cómo voy a borrar los datos, porque en sí, la de muchos a muchos es la que me genera una tabla nueva, que debo generar una tabla nueva en el montón. Pero la idea de cómo utilizar este tipo de relación es un concepto mío, en el cual yo acá
son relaciones de uno a uno, que va de logístico con empleado directamente. Nunca voy a poner esto en el medio. Yo entiendo que esto es de uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y yo sé de que cuando cargue un archivo, yo cargue un archivo, y si yo cargo el mismo DNI acá, como registro, y el mismo DNI acá, la base de datos no me va a decir que está mal. Yo lo debo filtrar desde SQL. El programador va a entender que cuando vea esto, sabe que no puede colocar un DNI acá igual que el que pongo acá, no el mismo. Debo tener cuidado solo en uno. Es más, si yo voy a cargar un logístico, debo verificar que no existan los otros campos. ¿Está? Y sí o sí debe existir el empleado primero, porque es principal esta. Ese tipo de conceptos, ustedes al saber diseñar la base de datos, el día de mañana, capaz que no le toque diseñar una base de datos. Ustedes le toque diseñar un programa o realizar un programa que trabaje sobre una base de datos que ya está estructurada. Entonces yo debo aprender a hacerla. ¿Y cómo aprendo a hacerla? Cómo aprendo a leerla? Haciéndola. El concepto de generarla es importante. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Quedó alguna duda? ¿Está claro entonces? En el próximo trabajo, en el 9, va a entrar esto. Esto es un punto importante. Hay un caso más que no entra en el trabajo práctico, no me interesa esta parte. Se los nombro para que lo sepan nomás. Para que lo vean, que les quede ahí prendido nomás que existe. No me interesa mucho que lo tengan, pero que es el concepto de superentidad. Es como super amigo esto. Superentidad. La superentidad es un concepto inverso, nada más. Se lo hago en el DER, que es como yo tengo dos entidades de esta manera. Y estas entidades tienen una relación sí o sí, y es obligatoria en este caso, a una entidad inferior. Generalmente que estas entidades decantan en una C. O sea, yo tengo una entidad A, una entidad B y entidad C. Y acá se pone con la unión. Sí o sí, digamos. Cada entidad C viene de una entidad superior. O sea, una de estas va a tener una relación directa con el de abajo. O puede ser que sea las mismas, tengan la misma relación. Puedo darle muchos ejemplos, no le quiero complicar mucho la vida, pero yo quiero que sepan de que a veces, y este caso es hacia abajo, y yo con dije que cuando era hacia abajo es especialización. Y esto no es especialización, porque justamente, un ejemplo, yo puedo decir que esto es un docente, y esto es un no docente, y esto es empleado. Y un docente puede ser empleado, un no docente puede ser empleado, y la misma persona que es docente y no docente, porque puede ser alguien que trabaje como administrativo y sea docente, y también sea empleado. ¿Está? Lo que sí, esto que está acá doble línea, me indica que sí o sí hay una herencia. Cada uno de estos decanta acá. Es otro concepto inverso que las superentidades, ¿sí? Son estas. Son entidades superiores que sí o sí tienen una dependencia abajo. ¿Qué me permite a mí? Y que generalmente esta de acá abajo es la que era general, es la que tiene más datos, es la que administra casi todos los atributos más importantes. ¿Sí? Y siempre tiene una llave principal. Esta siempre tiene una llave principal. Todas tienen llaves principales, ¿no? Pero a veces por ahí esta puede poner algo común. Después pone ID. Y acá también, ID. ID de B y ID de A. ¿Está? Y algunos atributos específicos de estas entidades. Esta es la idea. Pero sí o sí, cada entidad B va a decantar en C. Sí o sí, al menos una relación tiene C. Con alguno. Ninguno de lo que está acá no va a estar relacionado con C. En cambio, en esta, puede ser que exista un empleado
que no tiene una relación. Porque este no me obliga, este es parcial. Si lo miro de este lado, la superentidad es igual a este, pero está dado vuelta. A mí justamente la flecha me indica hacia dónde va la información. La flecha del triángulo de la relación me está indicando hacia dónde va. En este caso, me obliga como un embudo, que sí o sí tenga una relación acá. Mientras que acá no. O sea, acá todos los empleados, si existe un empleado es porque tiene una función en la empresa. Cada elemento que yo agregue acá, viene acá. Cualquier empleado logístico, lo que sea, sí o sí tiene una función. Y puede ser de que sea un docente logístico también. Puede tener dos funciones, pero sí o sí va a ser un empleado. Acá yo puedo tener un empleado que no tenga función. A ver, por ahí no tiene lógica, pero yo para que entiendan qué tipo de relaciones puede haber. Ustedes pueden hacer base de datos de cualquier cosa. Entonces entiendan de que le puede tocar cualquier tipo de base de datos. ¿Sí? Bueno, ya con esto, superentidad, esto no lo vamos a dar. Yo para que sepan que esto existe, si algún día ustedes empiezan a mirar y lo ven en algún lado, a mí lo que me interesa es que conozcan estos dos tipos que son los que podemos llegar a usar. Ahora, este es seguro, Este es seguro. Y esta opción, no digo que no, pero puede aparecer. La diferencia está acá. Y O. ¿Está? ¿Hay alguna consulta del tema de especialización y generalización? De lo que es herencia en SQL. Bueno, ya si no hay consultas entonces, yo ya le tengo la grabación para que les quede a ustedes archivado.